Muy, pero muy buenos días, bendiciones a todos. Aquí estamos para compartir contigo la palabra clásica que papá ha traído a nuestra memoria. Y esta mañana nos mostraba la importancia de reconocer el doble ánimo. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida. Apóstol Dr. José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir contigo nuestro pancito diario. Es esa palabrita clásica que desciende del cielo y activa nuestra mente. Y nos hace pensar y reflexionar para que nosotros entendamos cuáles cosas pueden hacernos daño o qué es lo que posiblemente nos está haciendo daño. Y es algo confrontativo. Papá dice que una persona de doble ánimo, lo dice en su palabra, que una persona de doble ánimo es inconstante, no se puede confiar y es una persona que tiene seriosísimos problemas de todo tipo, emocionales, financieros, familiares, con amistades, con de todo. ¿Por qué? Porque es una persona en quien uno finalmente no puede confiar. Y yo creo que cuando alguien desconfía de uno, tiene que ser terrible, tiene que ser algo doloroso. ¿Por qué? Porque aunque digas la verdad, en algunas ocasiones, nadie termina creyéndote. Entonces, ¿qué es lo que el Padre está demandando de nosotros? Que nos autoanalicemos y que nosotros podamos decir, wow, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida y por qué y de dónde viene ese doble ánimo? Sí, el diccionario dice que el ánimo es el estado emocional que nos permite hacer algo, realizar algo, concluirlo. Es el estado emocional. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona inestable emocionalmente. Exactamente. Es lo que clásicamente se llama el ciclotímico, que hoy está bien, hoy está alegre, está triste. Total que es una persona inestable en la cual no se puede confiar. Y es una persona que va al fracaso en todas las cosas que emprenda. La palabra misma lo confirma. Dice en Santiago, cuando habla de la sabiduría, que pida sabiduría. Dice, pero pida con fe, no dudando, ¿no? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Exacto. El hombre de doble ánimo, fíjate, dice enseguida, o sea, el que duda, simplemente el que duda, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Imagínate. Entonces, Tremendo. estamos viendo que, ¿por qué hablamos del doble ánimo? Porque esta es una situación que se está gigantando en el mundo, precisamente por la incertidumbre que hay, los temores, las angustias. Entonces la persona se afecta emocionalmente y si no tiene un carácter bien formado, ¿no? Si no tiene el carácter formado, entonces ¿qué va a suceder? Que va a ceder ante todas las circunstancias que se presentan. No va a confiar en la palabra, no va a confiar, como dice Yeshua, que en el mundo tendremos tribulaciones, tenemos aflicciones, dolores, en fin, todas las cosas, pero que confiemos en Él. Exacto. Que Él ha vencido el mundo. Y entonces uno tiene que vivir por la palabra. Nosotros tenemos que vivir, para vivir en el reino de los cielos, en esa dimensión de sobrenaturalidad, tenemos que vivir por la palabra, basados en la palabra, no en las circunstancias en el mundo, del mundo, y en la realidad del mundo y las emociones que tengamos. Emociones que hoy en día nos afectan. Todos tenemos emociones, pero tenemos que controlar aquellas que son la duda, el temor, la angustia, todo eso, porque la palabra lo dice, que no debemos estar angustiados, que no debemos dudar, en fin. Entonces, esto es algo que el Padre quiere en este momento que reflexionemos, porque eso es importantísimo para todo su pueblo, que trabaje con una sola línea, depositado en sus brazos. Él está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, que se entreguen vida, alma y cuerpo a Él, ¿no? Eso lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que reflexionar a ver si estamos actuando con temores, con angustia, con duda, no creyendo, y reflexionar y embarcarnos en el camino que Él quiere que andemos, como Él quiere que andemos. Para eso es necesario que examines si verdaderamente sabes tú quién eres, si sabes lo que significa el haber nacido de nuevo, en fin, todas esas cosas que hablamos a diario, pero que es lo esencial para que precisamente no seamos una persona de doble ánimo. Exactamente, y cuando hablamos de las cosas de este mundo,
¿qué es lo que realmente nosotros debemos entender? Las cosas de este mundo son las cosas que humanamente hablando están en nuestra manera de pensar, que son contrarios a lo que nuestro espíritu nos está revelando y nos está diciendo. El mundo, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la gente corrompida y no corrompida, o sea, de la diversidad de criterios que hay, una cantidad de criterios terribles, es decir, conceptos distorsionados totalmente con relación al matrimonio, a la familia, a la crianza de los hijos, a qué es la moral, qué no es la moral. Es algo aterrador lo que hay en el mundo donde tú y yo vivimos. Entonces, eso se llama la cultura que se ha formado de acuerdo a la ideología de los seres humanos. Entonces el Padre nos está diciendo, tú no puedes tener la ideología del mundo donde tú vives, o del planeta donde tú vives, o de la ciudad donde tú vives, o del barrio donde tú vives. No puedes tener esa ideología. La ideología que tú debes tener es la que se forma en base a la revelación que tiene tu espíritu, y tú creas tu propio estilo de vida que es conforme al diseño que el Padre determinó para ti, para que combatas en tu mente la dualidad, porque esa dualidad es algo enfermizo. Eso nos lleva a ser personas de doble ánimo. Una vez creemos en la palabra profética y otra vez creemos en la hechicería. Una vez creemos en la bendición y otra vez creemos en la desgracia. Una vez creemos que tenemos derecho a vivir sano y otra vez pensamos, en otras ocasiones pensamos que la enfermedad es un trato divino. Entonces tenemos una dualidad en nuestra mente. Eso es doble ánimo. Y nosotros tenemos que formar nuestro carácter en una sola línea, según lo que tú entiendas que tú significas delante del Padre Celestial. Ahora, ¿qué significas tú delante del Padre Celestial? ¿Eres una cucaracha? ¿Eres un siervo? ¿Eres un pedazo de gente? ¿O eres un verdadero sacerdote que estás aquí en la tierra para representar las leyes de su reino? Hay una gran diferencia entre creerte una oveja a creerte un hijo o una hija, o un sacerdote que representas literalmente aquí en la tierra la doctrina del reino. Entonces mira la gran diferencia que hay. Entonces esta dualidad de carácter lo único que trae es ansiedad, angustia, desesperación, malas decisiones, malos negocios, malas compañías. Trae un sinnúmero de cosas y finalmente terminas despreciado por las mismas personas que te acolitaron inicialmente eso. Dice, esta persona no se puede confiar, con esta persona no vale la pena ni siquiera creerle, y aunque digas la verdad, terminas no creyéndote ni la verdad ni tampoco la mentira que dices. No, y que fíjate, la persona de doble ánimo es una persona que se comporta hipócritamente porque finge ser algo y no está hablando una cosa y está hablando algo y está pensando en otra cosa. Es deshonesto, porque eso es deshonestidad. Porque uno, para ser honesto, tiene que hablar conforme piensa. ¿Entiendes? Entonces, eso que lo lleva al fracaso en su familia, porque así se va a comportar con la esposa, así se va a comportar con los hijos. Va a creer, digamos, que el padre es bueno cuando las cosas le van bien, pero cuando no le van bien, entonces es malo. Es malo. Y no entiende por qué todas las cosas me tienen que suceder, y por qué, Dios mío, y todo se lo responsabiliza al padre. No son sus propios pensamientos, su mente que no ha sido renovada porque no ha obedecido, y entonces culpa al padre por las cosas malas que le suceden. El Padre no tiene pensamientos de mal para con nosotros, sino de pensamientos de bien. Entonces el diablo tampoco es el que te está haciendo el daño te lo estás haciendo tú mismo por ese doble ánimo que tienes, por la dualidad que tienes, y no estás comportándote como un hijo del Eterno, como un ciudadano del reino, que tiene que su hablar, dice la palabra, debe sí, no, es decir, una sola línea. Tiene que ser una persona que tenga un carácter bien formado, que la gente sepa que no hay contra él, y los espíritus malignos que existen, que no pueden contra nosotros tampoco, sepan que no puede al que tiene un carácter bien formado
venirle con cuestioncitas que los va a atemorizar, que le va a hacer Exacto. cuestiones raras, porque sabe que es una persona que no va a ceder ante ninguna circunstancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar, porque vienen tiempos malos, mis hermanos. Ya estamos en tiempos malos, pero los que vienen son peores. Pero no es que vamos a estar corriendo y escondiéndonos, no. Pero tenemos que tener una entereza de carácter y tenemos que tener la dirección del Ruach HaKodesh que habita en nosotros para que todas las cosas nos salgan bien, confiar en la palabra, actuar como esas personas que estamos sentados precisamente en los lugares celestiales, es decir, por encima de toda circunstancia, ¿no? Encima de lo natural, no actuamos en lo natural, sino algo encima de lo natural, que es lo sobrenatural. Exacto. ¿No? Entonces, y quiero aclarar algo de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es algo que no es lo normal que tú haces. Por eso le decimos sobrenatural. Para que no te espantes ni digas, wow, pero es que la palabra sobrenatural no existe en la escritura. No, yo te estoy hablando de algo que supera tu normalidad. Algo que es más allá de lo normal que tú haces, que tú vives. Entonces, fíjate qué cosa tan extraordinaria es entender que tener un doble ánimo es el perjuicio más terrible, porque termina todos los que están a tu alrededor desconfiando de ti, empezando por tu propia familia. ¿Por qué mucha gente dice que mi papá es falso, mi mamá es falsa? ¿Por qué? Porque predican una doctrina medio rara ahí, pero viven una vida diferente. Eso es una dualidad. Eso es de tener doble ánimo. Espérate, voy a la iglesia, me siento, oro, rezo, proclamo, grito, lloro, danzo, canto alabanza y de todo, y llego a la casa y soy otra persona diferente. ¿Tú crees que eso no es triste, que nuestra propia familia pueda desconfiar de nosotros? Que no seamos un testimonio vivo, sino que seamos algo totalmente amorfo a lo que realmente debemos ser. Entonces, ¿qué es la palabrita que papá hoy nos quiere decir? Que analicemos qué es el doble ánimo y qué es lo que nosotros pensamos. Si pensamos y actuamos diferente, hay doble ánimo. Si usted piensa y actúa diferente y habla diferente, quiere decir que ahí hay un doble ánimo. Espero que vayas a desayunar pensando en esta palabrita, si tienes doble ánimo o no lo tienes. Y si lo tienes, reconócelo. La única forma de arreglar los problemas es reconociéndolo. Amén. Entonces espero que te tomes un cafecito y de paso te invito a mypanglobal.org. Le digo a las personas de YouTube que por favor se suscriban y le den like a la campanita para que así nosotros podamos llegar hasta los confines de la tierra con tu ayuda. Sin tu ayuda no podremos llegar. Y que esta palabra corra hasta lo último de la tierra, porque creo que esta pequeña palabra que nosotros ministramos en Mi Pan Diario todos los días es una palabra que llega precisa al corazón de la gente. Bendiciones y que pases un hermoso día, y analiza si tienes doble ánimo. Bendiciones a todos. Bye.